Bueno, de la espada, ahí les mando ese mensaje a pedido de Eduardo, que espero les sea muy provechoso. Me ha sido provechoso a mí, porque entonces lo estudio y lo aplico. El tema es perseverando en la oración. Muy buen tema, ¿no? Y muy necesario. Perseverando en la oración. Les voy a leer el himno 136. No solo los canto porque va a ser un desastre, ¿no? A ti, Dios mío, en oración, con mi cuidado terrenal, allégome y de corazón te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación, y cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. ¿Cierto, no, hermano? A ti, Dios mío, en oración, confiando en tu fidelidad, elevaré mi petición, la voz de mi necesidad. Yo sé que escucharás allá, que me darás tu bendición, que fortaleza me vendrá de ti, Dios mío, en oración. ¿Te sientes débil, hermano? Aplica esta estrofa. Ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi alma da. En este mundo de aflicción, de orar necesidad habrá. Mas, desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis oraciones cambiaré en una eterna adoración. Qué hermoso himno, ¿no? El otro, 201. Oh, qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas Él llevó, y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Somos tristes, agobiados y cargados de aflicción? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Cuán cierto, ¿eh? Te hallas débil y oprimido de cuidados y temor. ¿Y a quién no le pasa esto, no? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntale en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De esto pruebas nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es el amigo eterno, solo en él confío yo. Qué himno, hermanos, también, ¿no? Así que nos manda que llevemos todo en oración. Bueno, la Escritura nos enseña que oramos al Padre en el nombre, o de acuerdo a la voluntad del Hijo, en la sabiduría y guía del Espíritu Santo. Juan 16, 23. Acá les mando el estudio para que ustedes lo lean en casa y lo estudien más detenidamente. Al Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dicen, yo oro al Espíritu Santo, pues sabe que no está esa expresión en la Biblia. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, en la energía y la guía del Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos a veces. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda o pide por los santos. Bueno, con esta pequeña introducción, ¿en qué cosa tenemos que perseverar en oración? Yo se las voy a leer y después ustedes la desarrollarán con las referencias ahí. Tenemos que orar, perseverar en oración en la adversidad o persecución. ¿Quién no tiene adversidad?
Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Busca, de todo el capítulo quizás, ¿no? El diablo se va a oponer a nuestra oración, va a poner estorbos, pero tenemos que seguir. Daniel no dijo, bueno, no voy a dejar de orar solamente por unos días, no oro. No, voy a orar. Le costó ser echado en el foso de los leones, pero salió triunfante. Queridos hermanos, el que ora no la va a perder. Satanás no va a ganar la victoria. Puede tener algún triunfo pasajero, pero la victoria final, definitiva y eterna, es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Persevera, querido hermano, en la adversidad. Están estos momentos difíciles. Sigue orando. No, ya me desanimé. No, sigue orando. Orar siempre y no desmayar. O una paráfrasis, orar siempre para no desmayar. Que así sea. Orar es la prosperidad. ¿Estás próspero, hermano? Bueno, un texto. A los ricos de este siglo manda, de este mundo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 1 Timoteo 6, 17 y 18. Y Cristo dijo, haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6, 20. Así que, hermano, si eres pudiente, bueno, úselo para la gloria de Dios, para el bien de la obra en gran forma, y Dios te va a bendecir más. En la escasez, perseverar en la escasez. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:12. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo realizar en Cristo que me fortalece. Ya sea tiempo de abundancia o tiempo de escasez. El Señor sabe cómo suplir al creyente que pone toda su confianza en Él. ¿Se acuerdan en el tiempo de hambre? El profeta Elías tuvo que disparar, por así decirlo, allá en un arroyo y los cuervos le llevaban carne y comida. El Señor le suplió y después lo mandó a la casa de una viuda pobre. Qué raro que no lo mandó a la casa de una viuda rica, no, pobre, para que no estuviera dependiendo de la riqueza, sino del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas necesarias, no que a mí se me antojan necesarias, serán dadas por añadidura. Persevera en la oración, en la enfermedad. Hay enfermos en tu casa, en tu país. Tú estás enfermo o enfermo. ¿Sabes que me gusta este texto? Cuando Marta mandó a los hermanos de Lázaro un mensaje al Señor Jesús. He aquí, Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Una vez yo estaba enfermo y un hermano me dijo, Señor, el que amas está enfermo. Bueno, ¿sabe cómo ayuda eso? No te dejó de amar porque estás enfermo. Tal vez para el final te va a recibir en la gloria, en la enfermedad, sea grave, sea no grave, leve o lo que fuere. Persevera en oración, que el Señor te va a sostener a través de la enfermedad. Persevera en oración en la salud recuperada. Recibirle sanado con todo gozo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Epafrodito, Filipenses 2, 29, 30. Pobre Epafrodito, ¿no? Por la obra de Cristo. Quizás los viajes en aquel entonces, pasar mal, los temporales, no había antibióticos como ahora. Se enfermó por la obra de Cristo y casi se fue, pero el Señor lo dejó y lo recuperó. Y Pablo dijo, no, regocíjense con él. Habrán estado orando todo el tiempo, sin cesar, y Dios les recompensó. Así que en la enfermedad, perseverando en oración. En la salud, perseverando en oración.
La oración no es solamente para pedir, y es también para agradecer. Y más tenemos para agradecer quizás que para pedir, que Dios nos ayude. En la soledad, perseverando en la soledad. Pablo estaba preso, dice, todos me desampararon y le van a cortar la cabeza dentro de poco. Estaba preso en la cárcel de Roma. Todos me desampararon, todos se fueron los creyentes, solo Lucas quedó conmigo, el médico. ¿Estás solo, hermano? Bueno, yo estoy solo, pero gracias a Dios, calvo todos los días. Pero uno siente el poder de Dios en la soledad. Está solo, hay una viuda y un viudo, extraña el ser querido, llora, lamenta, sí. Bueno, ora. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Bueno, está bien claro, ¿no? El Señor te va a hacer sentir su presencia en ese tiempo. Todos los días tenemos nuestra aflicción. Yo tengo mis aflicciones cada día, pero gracias a Dios, pues llevo al Señor en oración. Bueno, y ahora, en la compañía, en la soledad y en la compañía. Pablo, cuando llegó a Roma, en Italia, los hermanos salieron a recibirnos y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Qué tremendo, ¿no? Pobre Pablo, lo que pasó, qué naufragio. Casi murió ahogado, pero no. Dios lo cuidó y allá los hermanos lo recibieron. Hay quizás hermanos solitarios, una llamada telefónica. Yo tengo un ministerio telefónico. Tú puedes tenerlo también, o escribir una carta, o mandar un mensaje ahora con estas cosas que hay que yo no las entiendo. Bueno, alabado sea Dios. Cuando estás solo, trata de sentir la presencia del Señor. A veces Dios nos deja solos para que vivamos la presencia de Él. A veces estamos confiando siempre en todos los hermanos y todos los parientes. Bueno, no está mal que tengamos ese contacto. Pero el insustituible es del Señor Jesús. Perseverando en la oración en el luto. Acerca de los que duermen, dice Pablo, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4:13. No dice que no tenemos que entristecernos ni llorar, no dice eso es lógico, hay que hacerlo, pero no como los que no tienen esperanza. Y esto es un texto muy bueno, tal vez pronto nos toque algún entierro o lo que sea. Los que no tienen esperanza, bueno, pero los que tenemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Perseverar en la oración en el hogar. La fe de Timoteo, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. 2 Timoteo 1:13. ¿Hay culto familiar en tu casa, querido hermano? No solamente orar por los hijos, sino orar con los hijos. ¿Entendiste? Si lloro mucho con ellos, y con ellos, bueno, son medios ardillitas. Bueno, trata de que puedas orar con ellos. No solamente por ellos, sino con ellos. Y cuanto más se empiece, mejor. ¿Y cuántas madres han tenido su niño, le están dando pecho y están orando con ellos, por ellos? Y está con él en ese sentido. Bueno, que esto ayude. En el hogar, querido. ¿Cómo están atacados los hogares? Con la televisión, con la droga, con todo, con cada cosa. Bueno, tremendo. Hay que cuidar el hogar, no dejar entrar cualquier cosa. Orar. La oración puede sacar o impedir que entre. Y tú tienes que hacer tu parte para que no te contamine el hogar. Perseverando en la oración en la iglesia, en la reunión de la iglesia. Pedro custodiado en la cárcel para ser asesinado, pero la iglesia hacía así cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos hermanos quizás presos en los países ateos y religiosos, ¿no? Acordados de los presos,
como presos juntamente con ellos. Perseverad en oración en el trabajo, como siervo, empleado, obrero, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, como al Señor. El bien que hiciere, ese recibirá del Señor. Efesios 6, 5, 8. Cuando estás trabajando para un patrón humano, estás trabajando para Cristo también. No sabía, no, esto es lo que dice la Biblia. Y él, quizás el patrón terrenal no te pague muy bien, pero el Señor te lo va a pagar muy bien. Como patrón, dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Efesios capítulo 6, versículo 9. Patrón, con cuidado con tus empleados. Y en el estudio, joven, ¿estás estudiando? Bueno, este texto te doy. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Claro, ¿no? Sí, no entiendo la matemática, no entiendo la química. No. Bueno, pide sabiduría a Dios. Y Él te va a dar luz en la medida que sea necesario si estás en el camino de Él. Y aquí otro. En el casamiento, o mejor dicho, primero, en el noviazgo. ¿Estás pensando en el noviarte, joven, señorita? Bueno, ¿sabes lo que te aconsejo? Que leas Génesis capítulo 24, todo el capítulo. ¿Estás enamorado de fulana o de fulano? El capítulo 24 de Génesis. Ahí Dios guió para que el noviazgo fuera correcto y el casamiento fuera correcto. Y por eso en el casamiento, ¿te estás por casar? Bueno, te voy a dejar un texto. Cuando Jesús fue invitado a las bodas, Jesús y sus discípulos manifestó su gloria en el casamiento y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Juan 2:11. Bueno, ¿ven? Te estás por casar. Que Cristo sea el principal en la boda tuya, que esté presente el Espíritu. A veces se puede agarrar los casamientos para chistes y cosas horribles. No. Es una cosa seria, solemne, alegre, sí, por supuesto. Y que el Señor Jesucristo sea al siglo glorificado. Y por último, en la niñez y adolescencia. Niño, joven, que me estás escuchando, si es que estás escuchando, Jesús en el templo, tenía 12 años, Lucas 2:46. Te hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Queridos hermanos, perseveren en la oración en todas estas cosas. Hay más que ustedes pueden descubrir. Pues yo les mando el artículo y cada uno lo estudia en su propia casa. Y de esta manera va a tener la perseverancia que va a redundar en su bienestar espiritual y lo demás. Gracias, hermanos, por vuestras oraciones a mi favor, por las ofrendas, y que Dios les bendiga a todos y les ayude. Y siempre termino con una exhortación, aunque me faltó, en la salvación de inconversos y en la vejez. También en la vejez. Dice acá, Ana, la profetisa, tenía 84 años, se iba todos los días al templo a orar. Yo no voy todos los días al salón y no tengo un poquito más, ¿no? Bueno, en la vejez. Y por último, si nos toca morir, ¿cómo que no vamos? Bueno, si nos toca. Si la vida del Señor no es antes. Esteban, puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Qué tremendo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Si te llega el momento, o me llega a mí, bueno, que estos textos nos alumbren. La muerte puede llegar. ¿Y cuál es la última oración de la Biblia? ¿Te acuerdas? En Apocalipsis 22:20. Ven, Señor Jesús. Que la venida del Señor sea un deseo sincero. No para salir de los males y librarnos del COVID
y de todas. No. Bueno, eso también. Lo más importante es que le veremos tal como Él es. Estar para siempre con el Señor. A Él sea la gloria, el imperio y la potencia, por los siglos de los siglos. Amén.